Listo, y estamos en vivo. Ya. Bien, ya estamos en vivo al parecer. Ok. Vamos a aprovechar estos minutos para ir compartiendo esta transmisión. Voy a compartir también aquí en mis redes. Sí, sí. Ya van personas conectándose. Está bien, muy bien. Muy bien. Agradecemos por el momento a las personas que están compartiendo. En breve vamos a empezar. Solamente vamos a dar unos pequeños minutos para que esta transmisión llegue a una mayor cantidad de personas. Bien, ya van 15 personas conectadas. Creo que vamos a ir empezando. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches, amigos de Cyclot Educativa. Antes de empezar con la entrevista, vamos a pedirles, por favor, que compartamos esta transmisión a fin de que tenga un mayor alcance. Vamos a dar unos minutos para que las personas se vayan conectando. Ya vamos a empezar en breve. Comentarles, mientras que las personas se van conectando, que vamos a tener una entrevista con el psicólogo Fernando Vilches. Vamos a hablar sobre los aprendizajes básicos de la lectura, la escritura y el cálculo. Y bueno, durante esta semana, en la página Cyclot Educativa, le hemos estado pidiendo la participación de ustedes para que puedan dejar sus preguntas, que en esta entrevista van a ser respondidas, ¿no? Ya más adelante vamos a ir contestando las preguntas. Bien, creo que ya podemos ir empezando, Fernando. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio. Buenas noches a toda la comunidad de Cyclot Educativa. Mi nombre es Yornepo Corpachi, estudiante de Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador de la unidad de Cyclot Educativa. Recordarles que Cyclot es una empresa que se especializa en la venta de test psicológicos y que somos representantes y distribuidores oficiales de Tradiciones. Bien, ahora sí comentarles que el día de hoy estamos aperturando una nueva sección, ¿no? Estamos aperturando una nueva sección en la página donde se van a realizar entrevistas a profesionales que basan sus esfuerzos contribuyendo a la psicología educativa en el país. Entonces, ¿qué mejor manera de inaugurar esta sección trayendo como invitado al psicólogo Fernando Vilches? Bienvenido, Fernando, a esta entrevista y gracias por haber aceptado la invitación. No, buenas noches, Jornet. Gracias a Cyclot por la invitación y gustoso de compartir siempre estos espacios de aprendizaje con todas las personas interesadas
en lo que a mí me apasiona, ¿no? En la psicología educativa. Listo. Entonces, Fernando, para que las personas se puedan ir conociendo, ¿te parece si nos comentas un poco acerca de tus experiencias y tu formación como profesional en el ámbito laboral, por ejemplo? ¿En qué campo de la psicología educativa te has venido desempeñando? Y bueno, ¿cuáles son tus áreas, no? Tus áreas de interés en cuanto a la psicología educativa. Bien, mi experiencia data ya más o menos de 10 años aproximadamente. Al egresar de la universidad me centré a trabajar todo lo que era en psicología escolar, trabajando en instituciones educativas de contexto regular por aproximadamente 4 o 5 años. Luego ingresé a trabajar viendo la necesidad y también un poco los cuestionamientos que recibía desde mi rol de psicólogo por la parte de los mismos docentes, en el sentido de que era muy fácil el emitir una opinión o alguna recomendación de manera externa y no experimentar lo que era la ejecución, ¿no? El trabajo diario del docente. Llevado con ello y con algunos cuestionamientos también de mi parte, decidí ingresar a trabajar como docente e ingresar al programa de Enseña Perú. Pues estuve por 2 años trabajando en contextos de instituciones educativas regulares, sobre todo en situación vulnerable. Estuve en Pachacútec enseñando a educación secundaria y luego también como parte del programa fui destacado a Moquegua, a un colegio de alto rendimiento, también trabajando pues con adolescentes, ¿no? Todo en nivel secundario. Posteriormente de esa experiencia ingresé a trabajar al Ministerio de Educación por un periodo de 3 años, si es que no me equivoco, y desde que egresé salí de ahí a trabajar hace 2, 3 años. En esos últimos 3 años en mi experiencia estoy dedicado a todo lo que es inclusión educativa, ¿no? En todo lo que es atención a la diversidad, sobre todo específicamente desde la difusión de la importancia de la evaluación psicopedagógica para, ¿no? Una atención a la diversidad eficaz, que es un poco que se ha estado descuidando y que se abusa mucho del término psicopedagógico, ¿no? Ahora todo se le llama psicopedagógico, ¿no? Porque se da un contexto educativo, ya es psicopedagógico, porque el profesor le hizo una entrevista al profesor, ya es psicopedagógico, o porque utilicé un test, ya es psicopedagógico. Entonces, el abuso, yo creo que no es, obviamente, sin mala intención, al final lo único que hace es restarle valoración a este tipo de proceso, ¿no? O que yo le denomino que es la evaluación psicopedagógica. Entonces, poco estos últimos años estoy dedicado a batallar, a fomentar y promover esta práctica dentro de contextos regulares, sobre todo contribuyendo a la inclusión educativa. Bien, Fernando. La verdad que es bastante destacable, ¿no? La formación que has tenido y ese interés que tienes por compartir información relevante acerca de los temas que te interesan, ¿no? Y de esta forma, digamos, portar con tu granito de arena en la contribución de la psicología educativa en el Perú. En ese sentido, bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas respecto al aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo que las personas han ido dejando, ¿no? En el transcurso de la semana. Bueno, a ver, nos preguntan, ¿no? Desde tu experiencia profesional, ¿con qué actividades los psicólogos pueden orientar a los padres de familia para estimular la lectura, la escritura y el cálculo en casa? Bien. Mire, número uno, los psicólogos tenemos que tener algo bien en claro. Nosotros somos, pues, científicos y tenemos que cada opinión, o más que opinión, recomendación que le damos a los padres de familia tiene que basarse en evidencia, y esa evidencia son pues el modelo teórico que cada uno desea pues compartir, o que le parece mucho más productivo, más completo, ¿no? No tenemos por qué el padre explicarle a detalle ese modelo teórico, tal, sino cada recomendación tiene que basarse en una referencia. Específicamente para el tema de la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo, número uno, tenemos que contextualizar a qué nos referimos con lectura, escritura y cálculo. Estos son procesos cognitivos, porque son habilidades, terminológicamente hablando. Entonces, particularmente desde mi posición y siguiendo las posturas de Silva de Fior, que es una de las grandes científicas y psicólogas especialistas que han investigado mucho en tema de la lectura y escritura, fundamentalmente estos dos, ella propone pues que estos son habilidades, ¿no?
para el aprendizaje. Son habilidades que permiten que el sujeto aprenda, son habilidades básicas y fundamentales, ¿no? Y un poco respaldando esa postura, pues podemos tomar los postulados de Bravo Valdivieso, que es quizá uno de los grandes conocidos y que creo que todo psicólogo que trabaja en el ámbito educativo por lo menos ha escuchado de él, ya sea en su formación pues de la universidad o en la especialidad, que lo compara como que la lectura es como un nuevo nacimiento, que un niño aprenda a leer es como que este niño haya nacido por segunda vez, porque se le apertura el mundo a partir de toda la información que pueda adquirir a través de la lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que, yo sí recomiendo primero que utilicemos un marco teórico, ¿no? El marco teórico puede ser psicolingüístico, puede ser de repente hasta neuropsicológico, de si soy un especialista en el tema, etcétera. Pero primero basarnos en que nosotros verdaderamente, ¿no? Nos convenza y pueda vendernos, nos facilite una explicación. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues, ya vamos respaldando con lo que las investigaciones en estos últimos años, o ya desde hace muchos años, nos vienen diciendo, que es para el aprendizaje a la lectura, uno de los grandes predictores o habilidades prelectoras que ayudan, o que más que ayudan, que aseguran el éxito eficaz del aprendizaje de esta habilidad, ¿sí? Es la conciencia fonológica, ¿no? Hasta la actualidad, lo que se está seguro es que todo niño tiene primero que desarrollar la conciencia fonológica como una habilidad prerequisito para el aprendizaje de la lectura, ¿no? Y obviamente la conciencia fonológica da como parte de este gran proceso bisagra o gran proceso complejo como es el lenguaje, ¿no? Entonces, número uno, y Silva de Fior también lo sustenta, pues que todo niño que tiene un desarrollo del lenguaje normal, vamos a llamar ese término, pues no tendría problemas para aprender a leer. Sin embargo, obviamente cuando nosotros vemos que hay un niño que tiene alguna dificultad en el desarrollo en el lenguaje, habla de retraso, no estoy hablando de trastorno, ningún tipo de tema, sino algún tipo de retraso, obviamente que eso va a repercutir en el aprendizaje de ese tipo de habilidades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, como psicólogos, a los padres de familia, explicarles que cómo estimular la conciencia fonológica en los niños y también respaldando ello en pues, nuestros conocimientos de psicología evolutiva, ¿no? ¿Cuáles son? ¿A qué edad más o menos la conciencia fonológica ya se está adquiriendo de manera automática, ¿no? Y que pues se tiene que reforzar ello y estimular pues, en las edades pertinentes, ¿no? Tomando en cuenta siempre este concepto de periodos críticos y periodos sensibles que en el desarrollo humano. Entonces, más o menos, hablando en el tema del sistema escolar, la conciencia fonológica se tendría que, pues, estimular, específicamente desde las aulas, en los 5 años de nivel inicial, en el último año de nivel inicial, y en el primer año, pues, de educación primaria, ¿no? Y aquí sí hago un poquito abro un paréntesis para especificar que se tendría que terminar, se termina el proceso de adquisición de conciencia fonológica más o menos a los 6 años. Pero eso no tanto se cumple en la realidad respecto a que hay muchos en los colegios, ya sea en el Estado o de tipo privado, se exige que los niños acaben primero de primaria leyendo, y los padres tienen pues ese prejuicio, ¿no? De que su niño tiene que aprender a leer a los 6 años, y es que si no aprende a leer a los 6 años, pues su niño tiene un problema, ¿no? Entonces, allí tenemos que, número uno, de psicólogos, explicarles a los papás. Es un proceso, que otros niños lo adquieran antes y otros niños lo adquieran después. Eso no quiere decir que mi hijo, si es que lo aprendió, todavía al finalizar de primaria, mi hijo tenga un problema, un tipo de retraso, sea normal, ¿no? Y sobre todo, fomentar ello, que cada niño tiene un ritmo de desarrollo diferente. Entonces, en ese sentido, hay que saber respetar eso, respaldándonos pues, en evidencia. Entonces, cuando ya se termina pues la conciencia fonológica de estimular o de desarrollar a los 6 años, ya la lectura se da pues de manera, se facilita y se eleva la probabilidad de éxito. ¿Y qué es la conciencia fonológica? Pues la conciencia fonológica es este conocimiento, esta habilidad que tiene el niño para poder manipular, ¿qué cosa? Los fonemas, los sonidos, reconocerlos, ¿no? En este proceso mental. Entonces, si es que yo, por ejemplo, le digo al niño, ¿no?
A ver, dije, hazme, ¿cuál es el sonido? ¿No? Acá, enfoca. ¿Con qué sonido comienza? El niño me tendría que decir, ¿no? Me está identificando cuál es el sonido que está iniciando, con qué sonido. Pero cómo más o menos eso lo extrapolamos al contexto educativo, más o menos la gran mayoría, cómo nos han enseñado a leer. Primero nos ponen el abecedario, ¿no? Memoria, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, y por memoria el niño tiene que aprender. Enfoca con F, escribe con F, y el niño F, 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 pero y al final lee, ¿has comprendido lo que has entendido? No, niño, no entendí nada, pero simplemente yo estoy haciendo una repetición de memoria que enfoca, se escribe con F. Cuando primero lo tendríamos que trabajar es que el niño adquiera estas habilidades prelectoras, ¿no? Entonces, es importante ello. A los padres, ahora, sobre todo en este periodo de confinamiento, es explicarle esa importancia, contribuir a que los niños identifiquen los sonidos, no el abecedario es después. Lo importante es que el niño primero desarrolle y estimule conciencia fonológica, reconozca los sonidos. Bueno, hasta el momento las investigaciones respaldan ello. Por ahí no todavía he investigado en profundidad, pero conversando con algunos colegas, pues me dicen que ya la conciencia fonológica está pasando inclusive en un segundo plano, que ya no es, o que ya no sería, hablando en condicional. Pero todavía, pues, yo particularmente no he encontrado mayor investigación porque no he iniciado la búsqueda, ¿no? A profundidad para encontrar artículos, pues, que todavía te digan, ya no es la conciencia fonológica el principal predictor lector, sino hay otras habilidades que tendríamos que centrarnos, ¿no? Pero por ahora es la conciencia fonológica y es lo que tendríamos que nosotros comunicar a los padres de familia. Hay profesores iniciales que son espectaculares en ese sentido y que lo trabajan y que lo saben, ¿no? Y que hay muchas personas de nivel de primaria también que lo saben, pero como también hay otras que no, ya sea pues porque lamentablemente esto ya viene desde la propuesta educativa de cada colegio. Entonces, al final, las maestras lamentablemente tienen que cumplir, están presionadas con que hay una planificación curricular anual, que tiene que terminar en el bimestre, y que tiene que cumplir, terminar con el libro de trabajo del niño, porque los padres después dicen que no, su dinero no está siendo sustentado en los materiales, le piden libros porque no utilizan, en fin, y vamos desplegando lo que se debería de hacer. Entonces, imagínate, ¿cuántos niños al final se les cataloga como disléxicos o como que tienen un tipo de retraso en la adquisición de la lectura solamente por no identificar este tipo de problemas, ¿no? Y nosotros como psicólogos más nos basamos en el diagnóstico, ¿no? En el enfoque por problemas. Tiene problemas, ya, perfecto, vamos a derivarlo, evaluación, tiene problemas, ya, perfecto, lo tiene, ¿qué hago? ¿De qué me sirve que tenga el informe que me diga que el niño tiene una dificultad en el aprendizaje de la lectura? No me sirve de nada. Lo que yo tengo que hacer es primero, más allá del informe, o que lo tengo que no lo tenga, es que yo tengo que ponerme a actuar y trabajar con la profesora. Recomendarle justo este trabajo. Cada niño, seguir trabajando en la estimulación de la conciencia fonológica y las otras habilidades prelectoras, como la conciencia silábica, ¿no? En fin, para que posteriormente, obviamente que eso va a llevar un retraso, porque este niño tiene algún tipo de dificultad en el desarrollo que le va a costar, pero que no quiere decir que no lo va a adquirir. Entonces, eso primero los padres de familia, encuadrarlo siempre. La conciencia fonológica hasta este momento es uno de los grandes predictores de la adquisición de la lectura y que tendría que trabajar. Hay muchas fuentes en las cuales pueden trabajar. En YouTube inclusive hay especialistas que ahora suben actividades directas para trabajar la conciencia fonológica. También hay fichas de trabajo, hay libros, materiales audibles, softwares computarizados, en fin, hay muchos ahora fuentes en los cuales se puede estimular este trabajo desde casa, pero lo importante es, como bien te comento, es que la guía esté en los papás, ¿no? Y esto va a aprender uno con los psicólogos. Cuando ya el niño aprende a leer, ya adquiere la lectura, el aprendizaje de la escritura es más que todo dentro del plano pedagógico, ¿no? Porque se tiene que enseñar un sistema de reglas de cómo escribir, ¿no? Reglas ortográficas, reglas de acentuación, la prosodia, etcétera. Son reglas más que todo y están dentro del plano pedagógico principalmente. En la parte psicológica estaría siempre y cuando haya una dificultad en el aprendizaje de la escritura, no hablando específicamente de la disgrafía, pero es bastante complicado de que un niño que aprenda a leer tenga dificultades en escribir, a menos que tenga un tipo de déficit a nivel de psicomotricidad fina, ¿no? Es bastante difícil.
Entonces, generalmente la adquisición de la lectura ya el niño automáticamente tendría que aprender a escribir porque, como bien te comento, está dentro del plano más pedagógico, ¿no? Y del cálculo es también otra recomendación que se podría hacer desde los padres de familia es, a ver, el número como tal no existe. O sea, lo que nosotros conocemos, el número es una representación mental. 4, 5, 6, 7, 8, eso es una representación mental de una cantidad, que es la noción de cantidad, no son conceptos matemáticos. Entonces, si que yo le digo a un niño, ¿no?, que el 4 que ese 4 es tipo una silla invertida, eso no es el 4, ese es el dibujo del 4. Lo que más allá de que mi niño aprenda a reconocer, pues el 4 es a dibujar los números, porque es dibujar, yo me tengo que centrar en decir al padre de familia que se centre y se esfuerce en que el niño identifique y desarrolle las nociones de cantidad, ¿no? Que el 4 son 1, 2, 3, 4 manzanas, ¿no? Que el 5 son 5 manzanas. Es lo primero y fundamental que yo me tengo que centrar. ¿Y en qué edades? Nuevamente, quizá los periodos críticos entre 5 y 6 años, a esa edad tendría que yo que trabajar. En inicial se trabaja inclusive la noción de cantidad desde 4 años, ¿no? Pero obviamente si estamos hablando de ponerle un poco más de énfasis en la enseñanza y en la estimulación, sería en estas edades, por lo que implica que el niño ya deje el nivel inicial e ingrese al nivel primario. Y también como psicólogo yo tengo que analizar, no solamente centrarme en el niño, sino también recomendar el enfoque educativo del colegio donde el niño esté estudiando. O sea, si mi enfoque en mi colegio es muy academicista, es académico, donde lo que más se prioriza es que el niño desarrolle rápido más la habilidad, mientras más temprano mejor, ¿no? Pero yo quiero que el niño ya primero de primaria termine ya leyendo, escribiendo y multiplicando, dividiendo, sumando y restando. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si el colegio tiene este tipo de postura, con mayor razón yo tengo que recomendarle al papá de ello, ¿no? Porque si yo simplemente le digo, bueno, tiene que aprender a leer, escribir y póngale una profesora particular para que le refuerce, eso no se lo puede decir cualquiera y no solamente tiene que ser un psicólogo, los papás saben eso. Entonces, lo que tengo que decirles es, primero, selección de cantidad. Luego de ello ya vamos por la agrupación, la diferenciación, las nociones de ubicación, la lateralidad, ¿no? Poco a poco ya vamos a agrupar, porque es importante el agrupar para la identificación de decenas, centenas y unidades, el tablero posicional, pero eso primero me tiene que importar a mí entender y lograr que el niño primero adquiera la noción de cantidad, y eso automáticamente está adquiriendo la noción numérica, y luego ya recién al último yo trabajo la representación gráfica del número. De nada me sirve que el niño sepa escribir 1, 2, 3 o sepa contar, y muchos no, saben contar del 1 al 10, inteligentísimo en matemáticas, pues es memoria. Si el niño me repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 20, bueno, tiene una memoria prodigiosa, pero la noción de cantidad, no necesariamente. Cuando yo lo que tiene que ser lo prioritario es eso. Y puedo pues trabajarlo como tenemos material concreto. Si es que ya tenemos pues de repente, o casualidad, los papás son docentes, se tiene el material multibase, por ejemplo. El material multibase son grandes aliados para poder enseñar el desarrollo del cálculo. Son estos preconceptos básicos, porque el cálculo más que todo es la operacionalización o la ejecución de los conceptos matemáticos en situaciones o para resolver un problema o un evento. Entonces, eso es lo fundamental que yo recomendaría particularmente que el psicólogo tendría que decir al padre de familia, ¿no? Y que arroje y elimine sus mitos, siempre respetando el proceso individual. Ahora, muchas veces me va a parecer que soy muy repetitivo, ¿no?, en esto, pero se tiene que tener algo bien claro. Si yo quiero dedicarme, me encanta la lectura, la escritura y el cálculo, me encanta mucho el tema de aprendizaje, tengo que especializar en aprendizaje, ¿no? O sea, si es que yo no soy especialista en aprendizaje, yo número uno no me podría poner a diagnosticar las dificultades o problemas de aprendizaje. Ahorita lo que estamos hablando en este momento son conceptos basados en psicología evolutiva, ¿no? Entonces,
Eso es lo fundamental. Ya el tema del diagnóstico, cuándo identificar que hay una dislexia, cuándo identificar que hay una disgrafía o cuándo identificar que hay una discalculia, yo particularmente te voy a decir, no lo sé, porque yo no soy especialista en trastornos o problemas del aprendizaje. Entonces, eso lo tendría, primero tenemos que tener también bien claro, porque si estamos hablando dentro del contexto educativo, no necesariamente tenemos que ser especialistas en este tipo de temas, de problemas de aprendizaje, no tenemos que ser especialistas en neurodesarrollo, ¿no? Y tampoco nos vamos a volver especialistas en neurodesarrollos trabajando en un colegio, ¿no? No es necesario, no es fundamental. Lo que es fundamental, y desde ahora de repente que se va a ir ayudando respondiendo, ya sea los que, si es que nos ven, psicólogos que están en formación o psicólogos que de repente ya egresaron y quieren trabajar en colegios porque les encanta el tema de la psicología escolar, lo fundamental que tienen que dominar el revés del derecho y la psicología evolutiva. Eso, desarrollo evolutivo, desarrollo humano. ¿De qué etapas? La infancia, la niñez y la adolescencia. Eso es fundamental. Eso lo tienen que conocer a la orilla del derecho. O sea, eso es lo que nos tiene que basar. Eso es lo que tenemos que allí poner en práctica, quizá en su máxima expresión. Listo, Fernando. Creo que has dado una respuesta bastante completa, la verdad. Por ejemplo, identificando, ¿no?, una lectura, tener en cuenta primero la conciencia fonológica, ¿no? Y en el número, por ejemplo, las nociones de cantidad. Y luego ya que sus representaciones, ¿no? Y también, claro, tener el concepto, ¿no?, digamos, del desarrollo de la persona, del desarrollo humano, ¿no?, del niño, del adolescente. Bien, Fernando. Pasando a la segunda pregunta, teniendo en cuenta, ¿no?, las circunstancias actuales por las que estamos pasando, ¿cómo se podría detectar quizás algunos problemas, algunas dificultades que el niño pueda presentar, ¿no?, en la lectura, en la escritura, el cálculo, en esta nueva modalidad de las clases virtuales? Bien, mire, ahí hay justo lo que te comentaba, el tema de desarrollo de la psicología evolutiva, ¿no? Por ejemplo, mucho se dice que hay indicadores de riesgo, ¿no? La habilidad que de repente el padre tendría que tener en cuenta es que si su hijo tiene algún tipo de problema, si hay algún tipo de indicador en nivel comprensivo, primero, ¿no? Y también a nivel expresivo. Específicamente si hay un problema en el desarrollo del lenguaje. Primero ellos, si hay indicadores, si hay alertas en mi niño, ¿no? Eso es el primer indicador que tendríamos que darnos cuenta en la interacción. Y ahora, sobre todo, ¿por qué digo que los padres cumplen un rol fundamental? Porque están allí, en el día a día, ¿no? Las 24 horas en algunos casos y otros pues ya pasan mayor parte del tiempo, por lo menos, o el papá o la mamá. Entonces, eso es lo primero. Luego de ellos es pues que vemos pues ya los errores más usuales, ¿no? Como el tema de sustitución o de omisión al momento de la lectura entre algunas grafías, ¿no? La dificultad para la identificación de sonidos o inclusive hasta para la segmentación silábica, por ejemplo, en el niño. Segmenta las sílabas, a ver cuántas sílabas tiene la palabra carro, ¿no? El niño, le pongo las palmaditas todavía, algunos niños dicen carro, tiene 3, ¿no? A ver, de nuevo, vamos a ver, pelota, ¿cuántas sílabas tiene? Pelota, 2. Entonces ahí nos estamos dando cuenta, pues, que el niño, un ratito, pero si tiene 6 años, se tendría que ya identificar, ¿no? La cocina fonológica, ¿por qué no se da cuenta? No la segmentación. Entonces, esas cositas, por ejemplo, nos tendríamos que notar. Igual también el tema de la sustitución de grafías al momento de la lectura, ¿no? Invierte palabras. Muchas veces justo unos papás escribían, mi hija lee, comprende, ¿no? Comprende cuando yo le leo, pero cuando ella lee, ahí yo me doy cuenta que ella queda algunas palabras, invierte, dice, por ejemplo, dice pelota, dice petola, por ejemplo. Estoy invirtiendo allí, pero ella entiende, ella sabe, cuando yo le leo, ella me responde las preguntas todo al final. Entonces, y también, pues, el tema, por ejemplo, dificultades a nivel de la lectura, no es que solamente se dé a nivel de procesamiento, sino también tiene la parte perceptiva, ¿no? Cómo está la percepción de las diferencias entre, sobre todo, las grafías que tienen similitudes, ¿no? La ubicación visoespacial, el momento de la escritura también, y el tema del cálculo, en ese sentido también cuando escriben también los números o dibujan los números. Entonces son pequeños
errores que se cometen, vamos a ponernos a listar todos, pero no vamos a ponernos a listar, decía, todo el DCM5 o el CIE11 o el CIE10, pero fundamentalmente a ello, el papá tiene que, yo recomiendo, de que haga una autoevaluación, identifique desde cuándo se presenta a mi hijo dificultades. O sea, ¿desde cuándo? ¿Reciente? ¿No? ¿O ya viene desde hace mucho tiempo? Entonces, si mi niño tiene, por ejemplo, 6 años, donde ya están comenzando a aprender a leer, están comenzando a aprender a escribir y ahí a desarrollar algunos ejercicios matemáticos, si recién tiene 6 años y yo me estoy dando cuenta que desde que ha comenzado enero pues, tiene dificultades, y si permanece, por más que yo le refuerzo, mejor un poco, pero persiste la dificultad en los errores que te he mencionado, pues yo tengo que ponerme, ser sincero y decir, bueno, sí, es momento de acudir a un especialista, ¿no? Si estoy hablando de niños que tienen 6 años, pero si estoy hablando de un niño que ya está en cuarto, quinto de primaria y hasta el momento pues no comprende y comete errores, y yo le digo, pues ya estás grande, estás viejo, ¿y qué hacer? ¿No aprendes? Bueno, el problema no es tanto del niño, es problema del papá, porque el papá sabía, pues yo digo, los papás saben, ¿no? O sea, no creo que acá no haya padre que digan, mi hijo, pero mi hijo era inteligentísimo en primero, segundo, tercero de primaria, ahora en cuarto está comenzando con esto, ¿qué ha pasado? No es que antes era inteligente y ahora no lo es que los papás ni siquiera estaban enterados del problema que tenían sus hijos en esas edades, y ahora se está, pues, manifestando mayor intensidad por la exigencia del grado, y los papás se dan cuenta por el tiempo y la interacción que están estableciendo ahora con sus propios hijos y también con los maestros, ¿no? Que ahora ya la comunicación directa es que las dificultades y las calificaciones que presenta, ¿no? Ahora por eso se hace mucho más notorio. Entonces es allí donde el papá también con mayor razón tendría que, pues, acudir a un especialista para descartar ello, ¿no? Listo, Fernando. Muchas gracias. Bien. Ahora, una pregunta un poco quizás particular, ¿no? Por ejemplo, te mencionan, ¿cómo estimular la escritura en niños sordos? Dice. Ellos presentan dificultad para la comprensión del español. No escuchan, son hipoacúsicos. Con apoyo, llegan a discriminar algunos sonidos mejor que otros. Sin embargo, se observa siempre la dificultad en la comprensión lectora y escrita. Te menciona, en caso hayas tenido quizás una experiencia similar al tratar un caso, si nos podrías compartir. A ver, no he tenido el placer de trabajar con esta población de niños con sordera o con déficit auditivo, en caso hipoacúsicos. Los hipoacúsicos no es que sean sordos, ellos tienen capacidad auditiva, pero es mínima, ¿no? Y inclusive también, o con niños con implante coclear. Yo sí no he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de poblaciones por mucho tiempo, pero sí he tenido la oportunidad de interactuar con muchos niños participando en investigaciones para adaptar test de, por ejemplo, desarrollo del lenguaje en niños con implante coclear. Entonces, partamos de cero, ¿no? Psicología del desarrollo. Niño que tenía hipoacusia y ahora tiene, pues, implante coclear, por ejemplo, ya percibe sonidos del exterior. Básico e importante. Es una apertura, es como que el niño, retomemos lo que dice Robo Valdivieso, ¿no? Es el conocimiento, es un segundo nacimiento. Lo mismo pasa con el niño que tiene hipoacusia y con implante coclear, es un segundo nacimiento, está desde cero. Trabajo como si este niño que tiene 8, 9 años, como si tuviese 5 o 6 años. Entonces, enseñando de las bases principales, verificando primero, viendo cómo está el desarrollo del lenguaje, acudiendo a un especialista en desarrollo del lenguaje, ¿no? De repente estos medios de las clases virtuales genera un poco más de dificultad por el tema de la atención presencial, pero tenemos allí un gran apoyo que son los padres de familia, por ejemplo, ¿no? Más que empoderar al papá, es instruir al papá en cómo replicar las estrategias que se utiliza con sus hijos ahí en casa. Y eso es lo primordial, o sea, trabajar con niños desde cero, porque estos niños ya están captando estímulos a nivel auditivo del exterior, y lo que tenemos que hacer es estimular desde cero, sobre todo centrándonos en que identifiquen los sonidos base, que va a demorar, o
sea, no quiere decir, pero ahora ya tiene el implante cualquiera es la solución, ahora ya todo es fin, ya se le acabó. No, va a demorar. Entonces, y desde allí tenemos nosotros que, pues, si somos psicólogos del colegio, tenemos un tipo de niños de esta población, comunicarle al papá que es un proceso largo, pero no quiere decir que nunca lo logre, y que de repente no va a terminar, pues, de leer a la perfección, ¿no? Pero por lo menos va a tener una lectura funcional, que le va a permitir a él poder aprender lo básico de acuerdo a la programación curricular y, y reducir la probabilidad de fracaso escolar que pueda tener. Eso fundamentalmente. La verdad, yo sí, por ejemplo, he investigado, o sea, he buscado respecto a, porque es bastante particular, ¿no? Niños con hipoacusia que tengan problemas de lenguaje, por ejemplo, y tienen problemas, hay niños con hipoacusia que tienen problemas de lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué? Pues, entonces que queda allí que de repente acudir a un especialista para buscar, o si yo soy psicólogo y quiero trabajar con estas poblaciones, pues me especializo en el tema, ¿no? Investigando, participando en investigaciones o acudiendo pues a cursos especializados, por ejemplo, ¿no? Siempre la responsabilidad ética y profesional que debe guiar cada una de nuestras prácticas. Listo, Fernando, muchas gracias. Bien, quizás ahora pasando a una pregunta un poco más general, ¿no? Acerca del trabajo del psicólogo educativo. Dada tu experiencia, ¿cuál sería tu percepción acerca del trabajo del psicólogo que se viene desarrollando en los colegios? Ya, es una pregunta que va a generar, que es una muy buena pregunta, particularmente siempre me gusta reflexionar al respecto, pero siempre respetando el panorama actual. Justo hace unos días participé en un espacio, ¿no? De aprendizaje con estudiantes de psicología y conversamos al respecto, ¿no? De cuál es la situación actual de la psicología educativa, el rol del psicólogo pues en los colegios, ¿no? Y les dije, pues, por ejemplo, así rapidito, entre los años 80 y 90, lo que nosotros como país estamos en el tercer puesto en cuanto a resultados de aprendizaje, ¿no? O sea, en el tercer puesto de toda la región Sudamérica. Estábamos por debajo solamente de Brasil y de Argentina, si no me equivoco. Y luego por debajo de nosotros estaba Chile, Colombia, Uruguay, y estaba por debajo. Y nos mantuvimos siempre en ese rango, ¿no? Más o menos. Y haciendo un análisis más externo de allí, buscando particularmente yo cuál era la razón de por qué podíamos allí estar así a ese nivel educativo, pues por ejemplo, existía el Instituto Nacional de Investigación Educativa, que era el INIDE, ¿no? Que estaba destinado y respaldaba la investigación educativa y psicológica para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esos tiempos. Y uno de los más grandes psicólogos educativos destacados lo presidió en su momento, que es el doctor Raúl González Moreira, que ya falleció hace bastante tiempo, pero es uno de los grandes referentes. Por ejemplo, él fue director del INIDE y fomentaba la práctica de la investigación dentro de las instituciones educativas, ¿no? Por eso en esos tiempos los colegios eran centros de investigación psicológica y pedagógica. Aunado a ello, la existencia de los llamados colegios experimentales, que eran justo estos colegios que permitían y fomentaban el desarrollo de la investigación psicológica y pedagógica con la única finalidad de mejorar, ¿no? Y generar evidencia o procedimientos o métodos que faciliten y potencien el aprendizaje en los estudiantes. Ya sea no solamente lo cognitivo, en ese momento el paradigma era pues el cognitivo, ¿no? Cómo generar que estos niños aprendan más en el tema de intelectual, atención, etcétera, pero se estaba generando y se optimizaba, y luego pues los resultados que se consiguieron. De la década de los 90 en adelante, y tiene que ver también un tramo político, ustedes mismos saquen las cuentas, la política de los 90 en adelante, quienes estaban, se fueron perdiendo, yo le denomino, fuimos involucionando, los colegios experimentales fueron desapareciendo, y al igual que el INIDE en su momento desapareció, y los colegios de educación regular, o básica, etcétera, pasaron o básica especial,
o básica alternativa pasaron de ser centros de investigación a simplemente ser en la actualidad centros de prácticas preprofesionales o centros de trabajo, la última opción, cuando el psicólogo fundamentalmente no logra encontrar un trabajo que le guste a él, bueno, me meteré a un colegio, pues, porque ya no me queda de otra, o el practicante también, no, ya me meteré a un colegio, pues, porque, bueno, en fin, me piden un centro de práctica, y por lo menos me van a pagar ahí, entonces, y lo ven allí, entonces lo ven como un centro simplemente de prácticas, o un centro simplemente donde voy a aplicar test, y voy a tener evaluación. A eso se ha resumido, y de investigación, pues, no se hace absolutamente nada, o prácticamente se hace pues lo mínimo. Entonces, cuando estos centros, los colegios, se da la gran oportunidad para generar la investigación. Entonces, en ese sentido, estamos ahora en ese panorama, y pues lo que nos lleva a nosotros es repensar nuestro rol, sobre todo ahora con esta pandemia, por ejemplo, se ha creído pues que el psicólogo es imprescindible, es prescindible, que no es importante porque su trabajo solo se da a nivel presencial. Y la pregunta es, ¿y el impacto psicológico que ha tenido, sobre todo en los adolescentes y en los niños, por ejemplo, en adoptar unos nuevos hábitos, unos nuevos patrones de comportamiento? Sobre todo, por ejemplo, la adolescencia es quizá uno de los aspectos mucho más sensibles, es la parte de sociabilización, ¿no? Que contribuye mucho al fortalecimiento de su personalidad y que no se da, estos adolescentes están teniendo un impacto psicológico. Y el psicólogo no va a atender ello, no va a generar de repente espacios a partir pues virtuales, dentro como psicólogo escolar, fomentando y previniendo que esto pues pueda salirse de control, capacitando a papás, capacitando a profesores, capacitando a los propios estudiantes, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que también allí viene otra pregunta. Dentro de los colegios tenemos el enfoque de trabajo es centrado en el problema, ¿no? Cuando debería ser centrado en el bienestar. O sea, el psicólogo está en el colegio solo cuando un psicólogo actúa, cuando un niño se porta mal o cuando un niño tiene bajas calificaciones, ¿no? Niño se porta mal, el profesor, que ya venga el psicólogo, vete con el psicólogo. Adolescente está jugando en el salón, le bota el aula, vete en el psicólogo, y el psicólogo interviene, ¿no? Cuando le dice a este niño Pepito, no, yo le explico y no entiende. Y cuando digo que lea, no lea, tiene 9 años. Ah, ya, entonces recién entro allí. No, el psicólogo actúa cuando hay un problema nomás. Y los niños que no tienen, entre comillas, que tienen buena nota, no se puede trabajar con los niños que no tienen absolutamente, aparentemente, ningún tipo de indicador de trastorno o de riesgo en el desarrollo. Entonces, por eso te digo, tenemos que cambiar ese enfoque y cambiarlo por el enfoque del bienestar. Yo tengo que asegurarme, más allá de dividirlos con diagnóstico, sin diagnóstico, con trastorno o sin trastorno, con informe o sin informe, es cómo yo potencio o optimizo el proceso de aprendizaje de estos niños realmente, a través de qué actividad, porque ese es el rol del psicólogo en el colegio. El rol del psicólogo no es tomar test, ¿no?, a toda la población, corregirlas y tener desde marzo hasta octubre para dedicarse simplemente a hacer informes, repartir a los papás, hacer pues sobre su sesión de orientación y consejería con los chicos que tienen problemas, ¿no? Y derivar de evaluación y pedir informes psicológicos para ver si tienen un problema o un trastorno. Ese no es el rol del psicólogo. Entonces, todo eso al final lo que nos hace es, nos obliga a repensar el rol del psicólogo. Yo sí voy a ser de repente enfático desde mi posición. El Estado, ya hay una ley que es un saludo a la bandera, que no se vuelve realidad, pero también hay una gran responsabilidad del Estado, pero hay una gran responsabilidad también del psicólogo. O sea, nosotros no podemos ver que el colegio es el último recurso. No tengo trabajo, me voy a un colegio. No. Es verdaderamente preguntarme, ¿tengo el enfoque que va a permitir optimizar el aprendizaje de los estudiantes desde la ciencia psicológica? Pues no lo tengo, lamentablemente tengo que ser ético. No puedo trabajar. Si lo tengo, muy bien. De repente no tener todos los conocimientos. En el camino aprendo y me voy capacitando. Pero es lo que tengo que hacer, no puedo salir a gritar, el psicólogo tiene que ganar 8,000 soles porque mire toda la lucha que hacemos. No se trata solamente de pedir por pedir, sino también hacer una autorreflexión. Es decir, estoy capacitado, número uno, con el enfoque,
que no quiere decir que no sea competente, ¿eh? Yo puedo ser muy competente, pero primero tengo el enfoque, número uno, que necesita el psicólogo educativo en el colegio, me ha actualizado, si tengo, perfecto, generemos evidencia entonces, y eso va, pues, bueno, y aquí termino porque la verdad que eso tiene mucho para rato. Bien, Fernando, la verdad que sí, coincido contigo en lo que mencionas, ¿no? Que lamentablemente, bueno, tenemos un enfoque, digamos, no todos obviamente, pero actuamos recién cuando se presenta el problema, ¿no? Y la idea es quizás actuar mucho antes, tener un enfoque un poco más preventivo, quizás, ¿no? Y también no dejar de lado a las personas que no presentan dificultades, sino, digamos, potenciar las capacidades que ya van teniendo. Bien, Fernando, entonces, ahora, en cuanto a la evaluación de los aprendizajes de la lectura, la escritura, el cálculo, ¿no? En base al trabajo escolar que has venido sosteniendo, ¿cuáles serían los pasos a seguir que debe tener un psicólogo escolar para hacer una correcta intervención, ¿no? En los alumnos que presenten o que puedan presentar estas dificultades? A ver, número uno, el primer paso para que pueda intervenir es delimitar su proceso de acción. Es decir, ¿cuándo el psicólogo debe entrar a tallar? El primer agente educativo que debe atender ante una dificultad del estudiante es el maestro. Luego procede el tutor, ¿no? Y cuando ya esto, al no encontrar respuesta desde la perspectiva pedagógica del contexto de aula, interviene el psicólogo, ¿no? Porque ya, o sea, sale del contexto de aula y sale del contexto pedagógico. Ya no se trata solamente de mi dinámica de enseñanza o de mi didáctica, sino se trata ya de otras cosas de repente mayor que ya escapa del plano pedagógico y que sería importante, pues, complementarlo con el plano psicológico. Entonces, el psicólogo ahí entra a tallar. Entonces, ahora, mi intervención tiene que estar centrada en generar evidencia y con ello ir a conversar con los padres de familia, porque ¿cómo se hace en la gran mayoría? Ya, perfecto, yo me reúno con el profesor toma, profesor, llena la fichita de derivación. Ya, el profesor llena la fichita de derivación, lo correteo al profesor por todo el colegio varios días hasta que me entregue la ficha y me llene la ficha. Ya tengo la ficha, ¿no? Entonces, la pregunta es, ya, perfecto, bueno, ya, voy a llamar al papá. Llamo al papá, los papás vienen, esperando que les digamos otra cosa, y le repetimos lo mismo que dijo el profesor. Mi papá dice, pero eso ya me dijo el profesor. Usted es el psicólogo, usted tiene que dar otra perspectiva. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? Porque nosotros no hemos generado nuestra perspectiva, nuestra propia evidencia. ¿Qué tenemos que hacer? Observar en aula. Si el problema de conducta, genero evidencia de observación de conducta. Con el profesor que tiene más quejas, con el profesor que no tiene quejas y con un profesor aleatorio para que pueda observar. ¿Cuánto tiempo? Recomendado 45 o 1 hora. Me quedo observando al niño. Pero no solamente es el niño, pero en función al grupo de clase, ¿no? Observando el entorno, si el entorno ejerce influencia en el desenvolvimiento de esa conducta, problema, o es el sujeto el que ejerce la influencia. Estoy hablando de conducta, igual si estamos hablando de un déficit en el aprendizaje, si estamos hablando de un tema del déficit de atención o cualquier otro tipo de dificultad. Ya con esa evidencia que es enriquecedora, yo llamo al papá, recojo información que el profesor no me ha proporcionado, la complemento desde mi perspectiva, y con ello yo le hago ya pues toda la psicoeducación al padre de familia y le digo, mire señora, yo he encontrado indicadores en su hijo porque lo he observado, aquí está, miren, en estos momentos y le explico al papá, miren, 3 momentos, con el profesor A, es el profesor que tiene más quejas. Y efectivamente, el profesor, si bien es cierto, todavía sus métodos de redirección del comportamiento no son eficaces, ¿no? Pues esto no origina el problema en su hijo, porque su hijo es el que genera, ¿no? La disrupción. Con el profesor que no tiene quejas, con este profesor, si bien es cierto, no es que no se presenten dificultades, su hijo se presenta dificultades, pero el profesor lo maneja eficazmente, pero sigue habiendo dificultades. Sí se presenta. Y con el profesor aleatorio, que si bien es cierto, o sea, a veces se queja, a veces no, sigue presentándose. La conducta se ha presentado, mire, en estos 3 aspectos. Con lo que usted me comenta, mira, hay antecedentes. Entonces, yo no le puedo hacer un diagnóstico, no le puedo decir, señora, tiene esto, lo que yo le recomiendo es que vaya a un especialista en este tema. Entonces, todos estos indicadores que tenemos aquí hacen un indicio que tiene un déficit de atención, un problema de aprendizaje, trastorno espectro autista, qué sé yo. No podemos asegurar, pero sería importante que lo lleve para tener un especialista lo revise y confirme o rechace la hipótesis, y lo importante es encontrar una solución. A partir de ello, aquí en el colegio, bajo esta información,
vamos a fomentar con los profesores a conversar, a poder hacer un plan de orientación o de acción individual para el niño, para poder reducir el impacto negativo en su aprendizaje. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y así, pues ya, no solamente decir, ya, derívelo, y el niño, no, nos trae el informe y recién actuamos, porque ahí nos van a decir, un ratito, ¿y para qué estamos nosotros, o para qué hay psicólogo en el colegio, si simplemente vamos a decir que el externo nos diga qué hacer? Entonces, no tiene mucho de sentido ello. Claro, Fernando. Claro, porque la idea no es solamente, como tú dices, no, derivar nada más, sino que también que la función es que el psicólogo escolar desempeñe su rol, ¿no? Ya sea, digamos, proponiendo, digamos, ciertas acciones para superar esa problemática que pueda presentar el estudiante. Ahora, respecto a los instrumentos, digamos, que complementan, ¿no? Que complementan nuestro trabajo de la evaluación, ¿cuáles serían los instrumentos que presentan, ¿no? En la actualidad, digamos, una mayor relevancia en esta detección, digamos, de las dificultades, ya sea de la lectura, la escritura o el cálculo? Bien, mire, hay muchos test que nos podrían hacer de uso y que se acomodan mucho al contexto educativo, pero lo importante es preguntarnos para qué voy a evaluar. O sea, siempre es para qué y por qué. Eso es lo primero lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a evaluar? Ya, porque quiero identificar el nivel de desarrollo de estas habilidades fundamentales para el aprendizaje, la lectura, la escritura y el cálculo. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa información? Ya, voy a implementar un programa para profesores, voy a separar en grupos de riesgo, en grupos que no, de acuerdo a esa dificultad, para poder tomar acción, tanto ya sea derivando externamente o trabajando internamente, que se puede hacer. Ya, perfecto, ya delimité ahí. Entonces, ¿qué evalúo? Yo les digo siempre a los chicos, y les digo, adoptemos, no evalúen a todos, no evalúen a todos. Delimiten, y le digo grados críticos, ¿no? Los grados críticos son, los he denominado yo, aquellos grados donde se dan los principales, el desarrollo de las principales habilidades para aquellos, los cuales van a permitir que el niño aprenda. ¿Cuál es un grado crítico? Por ejemplo, el primer año de primaria, inicio de primer año de primaria. ¿Por qué? Porque a ese grado, generalmente en el Perú, en nuestro país, el niño tiene que aprender a leer. Entonces tiene que venir con muchas ya las habilidades prelectoras. Instrumentos, tenemos peruanos, aquí creado por peruanos, el THP, el test de habilidades prelectoras, elaborados por el doctor Ricardo Canales, la doctora Esther Velarde, y la magíster y una gran maestra, que es la doctora Carmen Meléndez, que crearon el test, ¿no? Original aquí en Perú, el test peruano, con baremos peruanos, y que es el THP, test de habilidades prelectoras, que permiten a nosotros identificar justo el desarrollo de estas habilidades para identificar el nivel predictivo del logro de la adquisición de la lectura en niños de 5 y 6 años, por ejemplo, ¿no? Tenemos después, ¿y por qué es importantísimo este test? Porque este test han generado la validez contrastada con el PROLEC R, ¿no? Y hay una alta significancia, un alto poder estadístico, por ejemplo, ¿no? Con este instrumento. Después tenemos otro instrumento, por ejemplo, si nos estamos adelantando un poquito más para los niños de nivel inicial, tenemos el AIR, el test de aptitudes de educación infantil. No nos van a permitirnos a nosotros identificar, este niño tiene problemas, este no, pero ya nos permite a nosotros hacer un screening de indicadores de riesgo sobre aquellos de indicadores o aspectos que pueden ayudarnos a nosotros a identificar niños que tienen déficit en alguna parte de su desarrollo, ¿no? Porque la IR, por ejemplo, te da un perfil de habilidades en el campo verbal, en el campo cuantitativo, netamente en conceptos matemáticos, visoespacial y visomotor, por ejemplo. Entonces, son habilidades grandes, predictivas para el aprendizaje en general, no es para centrado en el lenguaje o aprendizaje, sino en general, pero sobre todo es útil para la población, para niños 4 y 5 años. Entonces, es un gran instrumento, y pues tenemos pues ahora los últimos de ediciones que han sacado un test excelente, que es el EDICOLE, ¿no? El test breve y rápido para la detección de problemas en la lectura y el cálculo, así preciso, ¿no? Y es corto, ¿no? Tenemos después el Prediscal,
también, que es otro test muy, muy corto y preciso y con alto poder predictivo. Entonces, y si es que ya nosotros nos ponemos un poco más especial, yo siempre genero y recomiendo a todos los psicólogos que trabajan y estudiantes que trabajan en colegios, escojan test screening. No se manden a aplicar test complejos. Porque la verdad, número uno, no conozco el test, como es complejo, no lo voy a corregir, simplemente voy a hacer copiar y pegar lo que dice el manual y pegarlo en mi informe colectivo, en fin. Los test screening me permiten a nosotros verdaderamente identificar, mira, estas áreas son predictoras para esto bajo este modelo teórico, ya, perfecto, es más rápido, optimizan mi trabajo. Entonces, el DCTJ, por ejemplo, que es un descarte, es el test de detección de la dislexia, que es un test especializado, sí, ya, pero por ejemplo, ¿cuándo yo me aventuraría a utilizar esto en el contexto educativo? Cuando yo tengo una gran población con antecedentes de riesgo, ¿no? De dificultades en la adquisición de la lectura. Ahora, para eso tenemos que descartar también otros aspectos, porque ver antecedentes, de repente, si yo trabajo en zonas rurales, mucho tiene que ver el tema de la nutrición. Descartar que no haya la presencia de un aspecto nutricional que esté afectando a estos niños, por ejemplo. Si trabajo pues en la zona de la sierra, pues de Huancayo, de Arequipa, de Ayacucho o de la misma Lima provincia, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente, también tengo que ver antecedentes. Si yo trabajo, por ejemplo, en la Sierra de Lima, que está acá en Canta, un centro poblado de Canta, es una zona pobre, agricultora, donde los niños hay poca estimulación por parte de los padres. Yo trabajo en un colegio allí, soy psicólogo, vamos a darnos la suposición. Si yo de frente me mando a aplicar el test y digo, todos tienen dislexia, y por un ratito, pregúntese un ratito, ¿cómo te van a tener dislexia? Los niños tienen a las justas, comen 2 veces al día y lo que comen no genera los nutrientes necesarios para su desarrollo, pues, óptimo, y eso afecta a su aprendizaje. Entonces, miren todas esas cosas que nosotros ponemos más allá de utilizar test y centrarnos en el resultado del test, es analizar el contexto, los antecedentes y los indicadores de riesgo. Entonces, esos test que te acabo de decir, el AIR, el Prediscal, ¿no? El Ericole, se me van ahorita los nombres THP también, el THP, ¿no? Son test fáciles de aplicar en cuanto a tiempo, porque y todos son colectivos, y sobre todo son muy ¿cómo llamarlo? Potentes por la información que te brinda, ¿no? Eso fundamentalmente. Yo no le recomiendo aplicar Wechsler, Reynolds, me quiero aplicar, y te lo digo porque yo he visto psicólogos que han aplicado el Cumanés, el Cumanín. No sé cómo evaluar a niños de inicial, aplican el Cumanín, por ejemplo. No, pero aquí en el manual dice que se utiliza para el nivel escolar. Claro, pero a ver, recordemos, el Cumanín es un test español, para hablar de un ejemplo particular. En el contexto español, en el sistema educativo, los departamentos psicopedagógicos están conformados por psicólogo escolar, psicopedagogo, docente de educación especial, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional o psicomotricidad, neuropsicólogo escolar inclusive. Entonces, miren toda la cantidad de profesionales que conforman el departamento psicopedagógico en España, ¿no? Más, menos, pero miren, ese es el contexto, ese es el sistema. O sea, acá en Perú, por eso pues allá lo estoy diciendo, no, sí, claro, lo puede utilizar en el sector del contexto educativo, pero miren pues por los profesionales que trabajan en el contexto educativo. Entonces, por eso hay que hacer siempre las diferencias. Acá en Perú, pues si yo soy neuropsicólogo, puedo utilizar el Kumani porque lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, si no, al final es como tener un test y no lo sé manejar, lo aplico, lo puntúo, saco el percentil y solamente me voy a basar en el resultado. Entonces, estoy haciendo un diagnóstico psicométrico cuando lo que queremos es un diagnóstico educativo, ¿no? Que es muy diferente. Claro, Fernando. Siempre tener en cuenta, por ejemplo, como dices, ¿no? La característica del evaluado, no solamente porque presenta una dificultad, aplicarle tal test, ¿no? Y también hacer un test, digamos, screening, ¿no? De aplicación rápida, no digamos, no profundizar en la problemática, ¿no? Sino Claro. detectar las dificultades y, bueno, si presenta quizás una dificultad alta, derivar sería, ¿no?
Bien, Fernando. Entonces, Ahora, por último, para terminar de repente, de cerrar la idea, dime. no necesariamente, si no tenemos test, porque muchos dicen, ay, Fernando, tú dices el prediscal, dices el edicole, no, aquí en mi colegio no, no hay problema, no apliques test. Lo que dije en un inicio, psicología del desarrollo. Mientras nosotros sepamos cuáles son los periodos críticos, las habilidades que tienen que hacerse en cada etapa, no necesitamos test. Entonces yo hago qué cosa, entrevista a los profesores, yo mismo elaboro mis listas de chequeo, ¿no? Porque justo viendo aquí los comentarios nos preguntan y nos dicen que tengo que conocer los test, tengo que capacitarme en los test. O sea, a ver, si tengo acceso al instrumento, si lo puedo adquirir, excelente. Tengo que dominar el test, no solo conocerlo. Conocerlo simplemente es leer las instrucciones y ya. Dominarlo es saber las normas de aplicación, las normas de corrección, la justificación estadística y el marco teórico que sustenta la elaboración del instrumento. Eso es dominar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dominar el test. El psicólogo tiene que dominar el test, no al revés, no el test dominar al psicólogo. Entonces, en ese sentido, si no tengo instrumento, no puedo acceder, porque ya, en fin, por otros factores, pues, teoría, formación, evidencia, psicología del desarrollo, a ver, etapas cruciales en cada una, niñez, adolescencia, cuáles son las capacidades en memoria, atención, desarrollo cognitivo, desarrollo socioemocional, desarrollo social, y de acuerdo a ello, yo hago mi lista de chequeo, voy haciendo mi entrevista y digo, mire, señores, un niño para esta edad no ha adquirido lo que en lo esperado, ¿no? De acuerdo a lo que nos manda la ciencia. Entonces, por ello, ¿no? Claro, Fernando. También complementando lo que dices, quizás también podríamos realizar evaluaciones de tipo tamizaje, ¿no? Que nos, digamos, aportan una gran cantidad de información, ya sea aplicando a los mismos estudiantes o quizás a los profesores, que son ellos, digamos, que tienen una gran información respecto a sus estudiantes, ya que son ellos quienes comparten una mayor cantidad de tiempo y conocen las habilidades o su desempeño que ellos tienen. Bien, Fernando, todavía nos quedan algunas preguntas, pero bueno, ya hemos cumplido con la hora. Vamos a revisar algunas preguntas de los comentarios y ya para ir finalizando esta entrevista. A ver. Perdóname si te puedo de repente elegir, justo acá una pregunta que nos dice Leti. Dice, ¿estos niños con implante coclear están dentro de los niños en condición de inclusión que da el ministerio? Sí, o sea, los niños que tienen déficit auditivo, una discapacidad sensorial, y dentro de la discapacidad sensorial están los niños con déficit auditivo, los niños con déficit visual, ¿no? Ellos están dentro del programa de inclusión, ¿no? Ahora, es un eterno debate, ¿no? ¿Dónde van estos niños? ¿Pueden ser incluidos? Claro que pueden ser incluidos, pero número uno, tenemos que garantizarle que tengan el colegio donde vaya a ser incluido, tengan los recursos, número uno, logísticos, tecnológicos, y también los profesionales que aseguren el acompañamiento, ¿no? Que la profesora, por lo menos haya una profesora que conozca el tema. No lo tienen, bueno, lamentablemente, pues lo más recomendable es ir a un colegio. Hay colegios, ¿no? Especializados en poblaciones específicas, ¿no? Con sordera, con déficit visual, ¿no? Con discapacidad motriz o sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nosotros, para Leti, pero respondiendo a Leti, sí, ellos son considerados como inclusivos dentro del programa del Ministerio de Educación. Wow, y hay Jorge que nos dice, hay una pregunta larga, que de repente sería importante que yo os invito a las personas que me escriban por interno y yo les contesto cualquier duda o consulta. Y nada, eso, yo te dejo. Bien, entonces ya para finalizar, bueno, una última pregunta, también digamos para apoyar, ¿no? A los padres de familias que se encuentran trabajando en este contexto con sus hijos, como tú bien mencionas un poco ya, de una manera un poco más cercana, ¿no? Dice, aquí está, nos pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias se podría brindar a los padres que actualmente están acompañando a sus hijos de 5 a 6 años para reforzar la escritura y lectura una vez utilizada la conciencia fonológica? Ya, bien, gracias Camila. Primero es preguntarle si hay, en el tema de la escritura, es si hay dificultad o si no hay dificultad. Si hablamos de reforzar, pues como bien te lo acaba de comentar, ¿no? A diferencia de la lectura y la escritura, hay más que todo eso el aprendizaje basado dentro del campo pedagógico, por la enseñanza de las normas, de las reglas, ¿no?
Y una curiosidad o esta particularidad de la lengua o del español es que no es una correspondencia unívoca, ¿no? Si no es biunívoca. Entonces, por ejemplo, para un fonema hay más de una grafía, ¿no? Entonces la conversión de fonema-grafema es diferente, o sea, no es individual. Entonces, por ejemplo, yo le digo vaca al niño, el niño sabe que el sonido es bu, bu, sabe qué es, pero yo automáticamente va a saber que escribirlo con B o con V, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos primero. Por eso la escritura, verificar qué dificultades hay, o en su defecto reforzar la parte, pues, de las reglas, ¿no? De la acentuación, de siempre, y haciendo, pues, a detalle con estas particularidades de cuándo escribir con cierto número, con ciertas grafías, ¿no? Que es lo más importante, y que eso es lo que al niño, pues, le cuesta más. Y en la parte de la lectura, cómo acompañar a sus niños. A ver, la cognición fonológica, en la medida que se fomente y se estimule este hábito, el hábito lector, vamos a ayudar a que el niño pues tenga su repertorio léxico también mayor. Entonces, justo como lo comentaba al inicio, ¿no? Sentarnos en que el niño discierna, diferencie, identifique los sonidos. O sea, más allá de que sepa qué es la A, qué es la B, cuál es la A, cuál es la C, cuál es la D, cuál es la F, y que se dependa de memoria, o sea, vuelvo a recalcar, ellos, actividades, yo puedo listar muchas, pero yo centro la más general, la que es posible de ejecutar en casa, ¿no? Entonces, es importante ello, que lo tengamos en cuenta, Camila. O sea, eso particularmente le comento una estrategia general, pero siempre, y a nosotros también como psicólogos, hacer esta reflexión. Cada estudiante es individual. O sea, no podemos dar una recomendación que la misma recomendación para Pepito, que para Luchito y para Samantha, y esperando que a todos les funcione. O sea, cada uno es una individualidad, hay que saber los antecedentes, hay que saber el contexto que contribuyen a la aparición de las dificultades o en su defecto que acompañan su desarrollo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, también aprovechar este espacio para invitarles, ¿no? Ya a manera de finalizar esta transmisión, invitar a esas personas, digamos, interesadas a que participen del curso de evaluación psicoeducativa, lectura, escritura y cálculo en la escuela, ¿no? El cual va a estar a cargo de la persona que viene en pantalla, Fernando Vilches, el psicólogo, y se va a dar este domingo, ¿no? El domingo 23 de agosto, de 9 a 1 p.m. Entonces, le invitamos cordialmente. Si desean, pueden participar, todavía están a tiempo. Y ya para ir finalizando, digamos, esta transmisión, que la verdad ha sido bastante productiva, agradecer a las personas que se han conectado y los invitamos a seguir la página de Cyclut Educativa, ¿no? Donde van a poder encontrar información acerca de las pruebas y que están dentro del área educativa, ¿no? Y los cursos también que tenemos programados para ustedes. Entonces, Fernando, para finalizar, algunas palabras de despedida, si deseas. No, primero, gracias a ti por la invitación, a Cyclub por la consideración, a todos los que se han conectado, a las personas que han escrito y que de repente no hemos contestado sus preguntas. Yo les pido por favor que me escriban al interno, a la página de Cuscaya Académico. Hay algunas preguntas que no hemos contestado, y los invito, y si me permites el espacio, Jornet, y los invito a que se inscriban al curso que he comentado, que has comentado y que has presentado, que se inscriban, donde vamos a tocar sobre todo cómo realizar la evaluación psicoeducativa en este contexto. Vamos a evaluarlo dentro de la pandemia. Y lo otro es invitarlo a un evento que estoy organizando, que justo hemos tratado el día de hoy, que se llama Repensando el rol del psicólogo escolar, ¿no? En el Perú, es este 20 de agosto, también está en la página de Cuscaya Académico, así que los invito por favor que se puedan inscribir, es gratuito, así que ya se está acabando el aforo, solamente son 70 vacantes, así que nada, que revisen Cuscaya Académico, cualquier pregunta, yo estoy gustoso de responderle, y nada, eso es Jornet, espero que haya sido de ayuda a todas las personas que se han conectado allí. Totalmente, Fernando. Listo. Entonces, bueno, gracias a las personas que se han conectado y nos veríamos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego.